tomografía computarizada. A ver, vamos a hablar. ¿Qué son el concepto de ciencias de imágenes diagnósticas? Es la ciencia de las imágenes diagnósticas médicas, o también llamada imagenología, es la ciencia que nos va a permitir atravesar aquellas estructuras o tejidos donde no pueden llegar los rayos solares, ni tampoco penetrar nuestra vista. Vamos a hacer recuerdo. ¿Hasta cuánto máximo puede llegar a ver la visión humana? Eso lo aprendió listo. ¿Cuánto? De 100 a 200 micras. Menos de 100 micras ya no se puede ser observado por los ojos. Entonces vamos a tener que utilizar diferentes tipos de instrumentos, ya sea el microscopio para ver células o tejidos, o ya sea imágenes por medio de una fotografía. Actualmente los avances en este campo de las imágenes fueron mejorando cada vez. El primer estudio imagenológico que se ha descubierto fueron los rayos X. Posteriormente, ¿quién vino? El ultrasonido. El ultrasonido también es llamado ecografía computarizada. Posteriormente vinieron los isótopos radioactivos, la resonancia magnética por imagen, la tomografía computarizada. En esta última, que es la tomografía axial computarizada, no es más que los propios rayos X utilizados en una nueva dimensión. Se podría decir en una dimensión de 3D. ¿Ya? Entonces, estos son los diferentes estudios que pueden utilizarse o que se utilizan como estudios complementarios por imágenes. En el libro que les he enviado, y los voy a enviar para los que recién ingresen al grupo prácticamente. Oye, la anterior clase no había tanta gente, ¿no? Hay otro docente, por si acaso, si quieren. Este señor es el que describió el primer estudio por imágenes, y es llamado Konrad Röntgen, que ¿dónde lo ha descrito? En Alemania, el año 1985. Entonces, se puede decir que existieron estudios por imágenes a partir de 1985. ¿Qué utilizó? Utilizó un tubo al vacío y observó de manera casual que este tubo podía ser energizado. Utilizando un tubo al vacío, observó de manera casual que al ser energizado produce fluorescencia en una pantalla de platino cianuro de bario. Entonces, el aparato que se utiliza para sacar una radiografía es un aparato que tiene una pantalla de platino cianuro de bario. Repitiendo esta experiencia, comprobó que interponiendo su mano entre el tubo energizado y la pantalla, se observaba opacamente sus dedos, denominándose así X. Por eso se llama rayos X, por desconocer sus características. Entonces fue algo X para este grupo descubridor. Por eso se llama rayos X. ¿Por qué? Porque observó sus dedos, pero no sabía que estaba viendo. El 22 de diciembre del mismo año de 1985 obtuvo la primera radiografía conocida como la mano de Zucker. Entonces, ¿a quién le ha sacado la primera radiografía? Vamos a ver. No sé, parece inventado. Ahora, ¿cómo se producen los rayos X? Los rayos X pertenecen al espectro de las radiaciones electromagnéticas, con una longitud de onda de 10 veces menor a la de la luz, por lo que se mide en Armstrong. Ya es una medida, es una unidad de medida. Esta longitud de onda es menor que la distancia media
entre dos átomos y de aquí su poder de penetrabilidad. Entonces, un rayo X penetra al organismo. ¿Por qué? El rayo que nos dispara para hacer una radiografía penetra al organismo. ¿Por qué? Porque mide cuánto. Son 100 veces menor a lo de la luz. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cuáles son las partes o el instrumento que se utiliza para sacar una radiografía? Es un tubo rayos X, un transformador de alta tensión, un tablero de mando para controlar, un kilovoltaje que determina la penetración, el miliamperaje que determina la calidad de los rayos y el tiempo de exposición medido en segundos. ¿Ustedes creen que se puede estar mucho tiempo en un aparato como rayos X? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien se ha hecho hacer radiografía de algo alguna vez? ¿Cuánto tiempo máximo han estado ahí adentro? ¿10 minutos? Voy a estar radioactivo. ¿Cuánto? ¿Quién se ha hecho sacar radiografía? José. Eric. ¿Cuánto tiempo han estado? Segundos. ¿Por qué? Porque es algo que va a dañar tus células. Matan células. Por eso hay contraindicaciones. No todas las personas, o depende de la persona, se puede hacer un estudio de radiografía. Entonces, el tiempo de exposición de que las personas deben permanecer dentro de una cámara donde se va a hacer este tipo de estudio tiene que ser segundos. ¿Ya? Porque si no, van a empezar a matar células. Y eso tiene que tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes solicitan el laboratorio o el examen complementario y el que lo realice es un técnico. Si el técnico no está especializado y no sabe, lo va a dejar al paciente. ¿Por qué? Porque se ha equivocado al colocar la placa, porque se ha equivocado al colocar el tubo de direccionar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede causar a tu paciente? ¿Qué crees que va a causar a tu paciente? Si lo deja más tiempo, va a dañar sus células. Aparte, también se puede utilizar un tipo de líquido, se dice, un tipo de fluorescencia, de flúor. Entonces, eso también hay que tener cuidado con ciertos pacientes para utilizar. Ya los que van a ser imagenólogos ya se van a dar cuenta. Si es que hace. Ahora, este es el aparato de rayos X. Aquí se coloca el paciente y depende del estudio que se ha solicitado, se lo va a acomodar. Por eso, no sé si a ustedes han sido que les he dicho que tienen que acordarse los diferentes planos y ejes que han estudiado en anatomía. ¿Por qué crees? Para solicitar, por ejemplo, eso sí tiene que acordarse para la radiografía. Hemos dicho que había planos y ejes que dividían el cuerpo humano, ¿verdad? Un plano cervical, un plano frontal, un plano transversal. Si nosotros queremos ver todos los órganos o la estructura ósea, muscular de la parte anterior, ¿qué solicitaría? ¿Qué plano? ¿Qué plano utilizaría? ¿Qué corte utilizaría? El frontal. ¿Por qué? Porque te está dividiendo en anterior y te está dividiendo en posterior. Entonces vas a solicitar una radiografía antero-posterior. ¿Cómo va a entrar ese rayo? Va a entrar por la parte anterior y va a salir en la parte posterior. ¿Qué es lo que más te va a mostrar? Toda la parte anterior. Ahora, si le pongo a mi paciente posterior-anterior, solicito el examen posterior-anterior. ¿Qué parte es lo que más van a ver? ¿Qué parte? ¿Qué órganos? ¿Qué estructuras? A nivel abdominal, no del tórax, abdominal.
El sistema urinario, el tamaño de los riñones, el tamaño de los uréteres, ¿será que se me venía? Depende. Dice. Ya. Entonces, este es el instrumento que se va a utilizar para sacar rayos X. Es el componente esencial de la producción de rayos X. El tubo de rayos X es la parte principal de este instrumento. Consiste en una ampolla de cristal sometida al vacío con dos polos. Tiene un polo positivo que es llamado ánodo y tiene un polo negativo que es llamado cátodo. Constituido por metales muy resistentes al calor, que es el tungsteno y el molibdeno. ¿Ya? Entonces, si no hay estos dos polos, ¿creen que se va a poder pasar ese rayo y sacar la imagen? Si hay un polo positivo y el otro también es positivo, ¿creen que se va a atraer? ¿Cuál es la regla? Que dos polos opuestos se atraen. Para realizar un estudio de radiografía tiene que haber dos polos opuestos. ¿Ya? El negativo siempre está donde? En el instrumento y el positivo está en la placa. Este es el esquema de los rayos X. Está el tubo, el ánodo, el rotador, el estabilizador, el soporte del rotador, el cátodo, la ventana para los rayos X, etc. Esto es más de especialidad. Un médico general no se va, o un médico de cualquier especialidad que no se imagina, no se va a ir a meter con eso. Pero es bueno conocer, porque a veces los médicos entramos con el paciente para que se realice el estudio. Y si les tocara un estudiante o uno que recién ha salido de la carrera de la neurología y realiza este estudio y no sabe, ¿quién le va a orientar? Por cultura. El médico. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las propiedades que tienen los rayos X? Uno, el poder de penetración tiene un poder de absorción, de dispersión, de propagación rectilínea, de producción de fluorescencia, de reducción de sales de plata, poder ionizante, producen efectos biológicos, producen efectos morfológicos en los diferentes tejidos. Por esta causa, puede ser que vengan a dañar las diferentes células del cuerpo. ¿Cómo se obtiene? El haz de rayos X atraviesa el cuerpo humano que absorbe una porción de radiación proporcional al espesor. La densidad y el número atómico de las zonas va a ser atravesado. Los rayos X van a chocar con la pantalla que tienen los cristales del bromuro de plata y se van a formar en una imagen latente que se va a observar cuando se revela la filmación o la foto del film, pasando por un revelador digital. Las zonas sensibilizadas por los rayos X aparecen de color negro. El chasis es de alistamiento que tiene en su interior las pantallas reforzadas, que en su iluminación imprimen las películas radiográficas. Yo a estos chicos no les voy a preguntar. Yo lo que sí les voy a preguntar es esto: el tipo de densidades de las radiografías. Ustedes cuando vean la radiografía tienen que saber decir ¿qué color se va a ver el aire? ¿Qué color se ve? Negro. ¿Dónde vamos a poder encontrar aire? En los pulmones. En la cavidad abdominal también hay aire. Ya hay aire. Entonces, en una radiografía se tienen que mentalizar. El color negro en una radiografía representa aire. La grasa, ¿qué color se ve? Media gris, negra. Por ejemplo, aquí. Esta es una radiografía
póstero anterior de toros. Entonces, ¿qué serían estas cosas negras que se ven aquí? Aire y algo gris negro, ¿ven? Algo grisáceo negro. Aquí no van a ver porque es muy grande la imagen, pero cuando vayan a la práctica, vean, sean curiosos, pregunten, doctor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todo esto se ve en el tamaño del corazón, la silueta cardíaca, el botón cardíaco. Todo eso tiene que preguntar, ¿qué es esto? La clavícula. ¿Cuántas costillas? ¿De dónde a dónde va el corazón? Todo lo que han aprendido en anatomía van a ver. Imaginen, ahora, si no lo han aprendido en anatomía, ¿qué pasa? ¿Qué más? Aquí. Entonces, a la grasa se la va a ver gris negra. ¿Dónde voy a poder observar grasa? Si mi paciente no es obeso, comúnmente, ¿dónde se ve grasa? En una radiografía de abdomen. ¿Qué color voy a poder observar? Gris negro. Los parénquimas, un gris blanco. ¿Ya? También se le denomina densidad de agua, porque dependiendo de la edad constituye el 75 y el 80% del peso de los tejidos blancos. Estos son, ¿qué cosas? ¿Qué vamos a hablar de parénquimas? De agua, músculos y los diferentes órganos. Voy a poder ver de color gris blanco, ¿qué cosa? Los músculos y las diferentes vísceras u órganos. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? A ver, los tipos de densidades en la radiografía. De acuerdo al número atómico por la masa de los espejos de los rayos X, sufren diferentes grados de atenuación. Y por lo tanto tendremos las diferentes densidades. ¿Qué te va a provocar que haya una densidad? Las diferentes atenuaciones que va a tener las diferentes estructuras anatómicas. Entonces ya hemos visto, hay agua, grasa, parénquima, hay calcio. ¿Dónde vamos a ver calcio? En los huesos. Hay los metales y los huesos. Se ven blancos porque no dejan pasar a los rayos X y la película no es expuesta a la acción de los músculos. El hueso se diferencia del calcio y de los metales por el hueso cortical y esponjoso, por presentar una morfología determinada y una composición característica. Entonces, para poder diferenciar, porque aquí te dicen blanco, aquí te dicen gris blanco. ¿Cuál es la diferencia entre gris y gris blanco? Es un poquito más opaco, más oscuro el gris blanco. Pero aquí, ¿diferencia en eso? Tiene que tener un ojo muy especialista si no va a diferenciar a ustedes de no lo tienen. ¿Qué es esto? Estas pequeñas niñas, ¿qué creen que sean? Los bronquios, los alveolos. ¿Qué son los alveolos? Ya, donde se va a realizar la hematosis, pero es un órgano, es un hueso, ¿qué es? Es un parénquima. ¿Qué color se veía el parénquima? Gris, blanco. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es una costilla. ¿Ven? Mucha diferencia de esto con esto. ¿Sí? Ustedes tienen ojo biónico. ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí? ¿Y esto qué creen que sea? Tu vista es póstero anterior. Entonces, ¿cómo le han sacado la radiografía al paciente? De espalda. Por aquí ha pasado el rayo. Entonces, te está mostrando de atrás hacia adelante. ¿Qué es esto? Tu paciente está en posición así, está así. ¿Qué creen? ¿Esto es qué cosa?
diafragma. ¿Y por qué este lado es más arriba? Ustedes están adivinando, ustedes saben o no. El paciente está así. Así está mi paciente, ahorita, en ese. Ya sacó una radiografía así. ¿En qué está? ¿Qué está aquí? El hígado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde llega el hígado? ¿Hasta qué costilla llega el hígado? Que sea normal. ¿Qué? Hasta la décima. Ustedes estaban adivinando, ustedes hasta dónde. Nada. ¿Hasta dónde llega el hígado? Porque el hígado lo tienes, esto lo aprendí en SEMI. El hígado para palparlo tiene que introducir sus vasos deditos dentro del borde costal derecho, ¿verdad? En el hipocondrio derecho. Pero en esta radiografía les han enseñado de la anatomía, les han enseñado de ejercicio 4, supongo, hasta dónde llega el hígado normalmente. Hasta la octava costilla. ¿Qué costilla es esta? Esto es una costilla en la clavícula. Esta es la segunda. Aquí está la primera. Aquí está la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, casi, novena. Entonces, normalmente en un estudio por imagen, hasta donde se va a poder observar el hígado, hasta la novena costilla. ¿Y lo de aquí atrás qué es? Esta línea que viene aquí atrás. Estas líneas que están aquí, ¿qué es? Surcos. ¿Cómo están formadas las costillas? Por eso yo hace rato les he dicho, tienen ustedes ojo biónico para diferenciar los colores en esta foto. ¿Qué son estas líneas que te muestro aquí? Surcos. ¿Y dónde llevamos surcos semanal? A ver, díganme. Yo soy docente de anatomía y me acuerdo de eso. Hay espacio intercostal, hay espacio intercostal. ¿Qué curvatura? Aquí adelante, ¿qué es lo que ven? Toda esta parte, ¿qué es? ¿Es la costilla? ¿Con qué se une la costilla al esternón? Por los cartílagos costales. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Cartílagos costales. ¿Y qué va a ser toda esta parte atrás? La costilla. Toda esa parte, esa curvatura que tiene la costilla, también lo puedes ver de aquí. La mayoría de los estudiantes, y yo he estado en ese puesto, ha sido que me confundía. ¿Qué es este que está aquí? Es la costilla. No es que la costilla son dos que se unen, ¿no es cierto? ¿Dónde nace la costilla? En las vértebras. Ahí vas a encontrar la cabeza, el cuello y el cuerpo. ¿Y aquí qué sería? La terminación del cuerpo. Y aquí va a comenzar ¿qué cosa? El cartílago costal. A ver. Entonces, los duodecales y los metales pesados se va a ver un color blanco. ¿Cómo se solicita un estudio radiológico? Uno, tienen que colocar el nombre, la patología. RP es la patología. ¿Por qué le están solicitando? La mayoría se olvida de esto, de pedir. No sabe el radiólogo qué patología. Y es por eso medicina o las carreras de salud son multidisciplinarias. ¿Por qué? Yo puedo colocar aquí la patología, pero me he equivocado en la solicitud de la radiografía. Entonces, el imagenólogo, el que pasa más tiempo realizando esos estudios, te va a llamar y te va a decir:
que mejor le solicitaremos este estudio. No este porque no le va a servir o porque te has equivocado a solicitar. ¿Me entienden? Entonces, siempre coloquen por qué están solicitando, qué patología están pensando que es una neumonía, una bronconeumonía, una fractura vital o verde, una fractura de la epífisis superior del cuerpo, etc. Ahora, se solicitan rayos XD, Si no saben, no pequen de ¿cómo se dice esto? De ignorantes. Llamen, hablen con el enfermero, hablen con el técnico. Oye, mi paciente tiene esto, ¿cómo le puedo solicitar este estudio complementario? Él no te va a decir nada. Peor es mandar la solicitud y que hayan escrito mal. Varias veces se hacen a los imagenólogos que los médicos no sabemos solicitar el estudio imagenológico correctamente. Si es antero-posterior, si es posterior-superior, si es, postero-anterior o antero-posterior, etcétera, etcétera. Llámenles, no puedo decir nada. Y así se les va a quedar siempre en su memoria y van a decir, sí, para este estudio, para esa patología tengo que pedir este estudio. Y tengo que pedirlo así. Y en su historia clínica así lo tienen que anotar. Porque ya les he dicho, la historia clínica no solamente la leen ustedes, sino la leen todos los médicos que van a venir a hacer interconsulta. Y le van a decir, ¿qué les pedí? ¿Qué exámenes complementarios le ha solicitado a tu paciente? ¿Qué van a decir? Una radiografía de tórax. ¿En qué corte? ¿En qué posición? Antero-posterior. ¿Qué querías ver? Así te pregunto. ¿Y qué vas a ver en ese corte? Está mal pedido tu radiografía. ¿No? Ahora, ¿qué más tienen que poner? Los antecedentes que tienen que tener en cuenta, los antecedentes. Paciente de 40 años de edad con fiebre, escalofrío, imputada en el costado del reciente comienzo. Esto nosotros ya no ponemos. No colocas en la solicitud. Ya estás colocando en lo que estás pensando que tu paciente tiene. En algunos países sí he visto que colocan antecedentes del paciente, pero antecedentes alérgicos, antecedentes personales. ¿Por qué creen que se colocan antecedentes personales o sexo? Porque ya va a ir el nombre, va a decir fulanita de tal. ¿Por qué crees? Algunos del recargo femenino. Sí, personales. Uno hemos dicho por antecedentes de alergia. ¿Por qué creen en alergia? Porque el paciente puede tener algún tipo de alergia por alguna sustancia que va a ser utilizada en un estudio por imágenes. Por ejemplo, en la resonancia magnética, en la tomografía se utiliza el contraste. Entonces, el paciente puede ser alérgico a ese contraste. Tú le colocas por bien el contraste, porque vas a querer ver diferentes estructuras anatómicas, pero a tu paciente le va a dar un shock anafiláctico. Y no va a haber un anestesiólogo, un médico internista o un médico que pueda intubar a tu paciente. ¿Qué van a hacer? Han metido directamente a la vena. El paciente va a llegar a fallecer. Por eso tienen que colocar antecedentes o preguntarle al paciente si tiene algún tipo de alergia, ya sea medicamentos o cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, hay otros antecedentes personales. ¿Por qué? El embarazo. En el embarazo no se puede realizar el estudio de rayos X, pero sí de ecografía. Yo no sé, hoy en día he escuchado que varias embarazadas no quieren hacer su control ecográfico. ¿Por qué? Porque dicen que matan al bebé. Están igual que las vacunas, que no quieren hacerles vacunar, pero eso es por ignorancia. Por eso están volviendo a las patologías que habían antes, el sarampión que ya estaba erradicado. Ahora hay un sarampión más fuerte, que es el melanoma. ¿Ves?
Después me colocan sospecha de municipio. La justificación para iniciar tratamiento antibiótico y la firma del médico. Mayormente en Bolivia o en los países sudamericanos colocan nombre, RP, patología, qué tipo de estudio vas a colocar y si tiene algún antecedente alérgico o personal. ¿Ya? O si están que esté embarazada o algo así. Y la firma del médico. Ahora, ¿cuándo hay contraindicaciones para solicitar rayos X? Por ejemplo, si la paciente está embarazada, no se debe irradiar para evitar daño al embrión. Si el paciente es alérgico al yodo, está contraindicado los contrastes yodados por el peligro a la vida. Pero, tu paciente tiene 20 años, no sabe si está embarazada. Como médico, antes de enviarle a hacer un estudio por imagen de rayos X, ¿qué le vas a solicitar? Una prueba de embarazo. ¿O qué harían? Antes de eso, porque la prueba de embarazo se tiene que pagar, no es gratis. ¿Qué preguntarían? ¿Qué? No le vas a preguntar, ¿estás embarazada? Cuando hacen su historia clínica, hacen una pregunta. ¿Cuál es? Su última fecha de menstruación. Doctora, soy irregular. A ver si van a ver. ¿Qué harías? Una prueba de orina. Una prueba de orina. ¿Ya? Antes de mandar a hacer un estudio con rayos X a embarazadas, tengan cuidado y pidan que soliciten o pregunten cuándo ha sido su última fecha de menstruación. Su PUM se llama, ¿verdad? ¿O cómo les han enseñado a abreviar? PUM, fecha de última menstruación. O sea, la vida no se reduce. Ahora, entonces, personas alérgicas a yodo o personas embarazadas no pueden solicitar rayos X. ¿Qué complicaciones tiene realizar un estudio por imagen de rayos X? Jóvenes, mi clase empezaba a la 1. A ver, son las alteraciones que se producen como consecuencia de la realización de un método diagnóstico. Perforación anal con un colon por edema, producción de un pseudoaneurisma secundario a un cateterismo arterial. Entonces, para realizar un estudio por imagen, tiene que tener mucho cuidado. Eso es una especialidad. Por eso no lo hacemos todos los médicos. ¿Han entendido? ¿Cómo no? ¿Qué no has entendido? A ver, dime. Pero dice, las complicaciones, dependiendo el método que vas a utilizar, tienes que tener cuidado. Por ejemplo, si quieres hacer un estudio de pues, ¿qué puedes provocar si haces mal? Si haces colon por edema, una perforación rectal. Si haces un cateterismo arterial, puedes provocar un pseudoaneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Ruptura de una y pseudo, la mitad de una arteria. Ahora, los tipos de densidades ya les he dicho, esto es como un estudio. Aire, blanco. Esta es la densidad. Tipos de densidad. Las estructuras se ven de manera compuesta como se ven en las radiografías. Esta es una radioscopía, no es radiografía, es una radioscopía. ¿Qué entenderías como radioscopía? Oscopía,
central del radiológico, examen complementario. No me acuerdo su nombre. ¿Qué entiendes como radioscopía? ¿Te suena endoscopía? ¿Es lo mismo que la radiografía? Sí. No. Entonces, radioscopía tiene diferentes colores. Entonces, las estructuras se ven de manera compuesta como se ven en la radiografía. Se invierten las tonalidades. Lo que es blanco en la radiografía se va a ver negro en la radioscopía, porque lo estamos viendo de forma directa. Y la placa la vamos a ver. En la placa vemos la imagen negativa. ¿Por qué vemos la imagen en forma directa? ¿Por qué crees? Si te está diciendo endoscopía, ¿has visto alguna vez alguna endoscopía o les han hecho alguna endoscopía? ¿Nunca? ¿No han visto en el hospital cuando han hecho serio? Te meten un tubo. Te meten un tubo con qué? Con una cámara y están viendo de forma directa. Por eso se ve al contrario de una radiografía, porque una radiografía no la estás viendo de forma directa. La vas a ver posterior al estudio, mientras que la endoscopía la estás viendo directamente. Entonces, las densidades en esta radioscopía van a ser el aire de color blanco, la grasa gris blanca, los parénquimas gris negro, calcio, metales y huesos negros. Todo lo contrario a la radiografía. Todo lo que se ve negro en la radiografía, ¿cómo se va a ver en la radioscopía? No. Viceversa. Otro estudio de radioscopía. Colonoscopía. ¿Has escuchado una vez de colonoscopía? Estudio del colon. Igual, metes el mismo, no es metes pero por la zona retroanal. ¿Qué color vas a ver? En la colonoscopía. ¿Qué colores ves? Blanco y negro. Negro, ¿qué cosa se va a ver en color negro? En la colonoscopía. Los parénquimas. Pero en la colonoscopía se puede ver parénquimas. Sí, te van a ir a repasar. ¿Qué han dicho? Tengo varios alumnos que han estado ya, ¿han entendido, jóvenes? Lo que más me interesa que ustedes sepan para poder tener un estudio por imagen son los colores. Ya después, en cada patología que vayamos describiendo, van a ir viendo qué parte o qué estructura anatómica se va a ver de qué color. Pues, apréndanse aire blanco, grasa gris blanca, parénquima gris negro, calcio, metales y huesos negros. Eso es el radio. Pero está en el libro que les he mandado. ¿Ya? Y esto es radioscopía. Y esto es muy diferente a lo que es la radiografía. A ver. Vamos a ver qué es. Esta es una radiografía de vista lateral del tórax. ¿Cuándo creen ustedes que voy a solicitar una radiografía lateral del tórax? ¿Qué van a querer ver? ¿Qué podría ver esto? ¿Qué hay a este lado? Un neumotórax. ¿Cómo se llama cuando se llena de líquido
entre las ¿qué se dice? Láminas, entre la visceral y la parietal, entre la pleura visceral y parietal, en el espacio interpleural. Eso lleva al serio. Derrame pleural. Entonces, para poder ver cuánto es el derrame pleural, solicitas una vista lateral de tórax. Todo en medicina tiene sentido. Por eso les decía a mis alumnos, aprendan anatomía, aprendan fisio. Ahora, el fisiopato ya no es institución del año pasado. Fisiopato, serio, ahora aprendan imágenes. Por lo menos para quitarnos la ignorancia de decir, toma el EFEROM y la radiografía. Así les van a decir sus compañeros, sus amigos, sus familiares, deja el EFEROM y la radiografía, ¿qué dice? ¿Qué tengo? Te va a decir, igual que el corazón. Lo primero que te dice es que tengo. Todo. Aquí está tu corazón, aquí está tu pulmón, aquí está tu hígado, aquí está esto. Pero ya le he dicho así, va donde el médico, señora, esto no es corazón, esto es pulmón, no, es riñón. Vista lordótica del tórax. Lordótica. ¿Qué entienden como lordótica? ¿Qué entiendes como lordótica? Patologías de la columna vertebral. O formas, porque la columna vertebral tiene curvaturas normales y también patológicas. ¿Cuáles son las curvaturas normales de la columna vertebral? La lordosis y la cifosis. Entonces, aquí se va a poder ver. La mayoría de las columnas, cuando tienen algún tipo de problema, son así. Y para eso tengo que saber qué región de la columna vertebral tiene lordosis y qué región de la columna vertebral tiene cifosis. ¿Cómo era verde? En la radiografía, en la foto, de plan. ¿Qué más? Ahí que está. En la lordosis. ¿Qué región de la columna vertebral tiene lordosis? ¿Qué porción de la columna vertebral? ¿Cómo empieza? Aparte, la primero viene cervicales, dorsales, lumbares, sacro, coxígeno. ¿Y qué es esto? ¿Lordosis o cifosis? ¿Cifosis? Empieza con cifosis, lordosis, cifosis, lordosis, cifosis. Interrogante de su cabeza. ¿Cómo empieza? Neurona. ¿Cómo empieza? Vista lordótica. ¿Cómo empiezan las curvaturas de la columna vertebral? ¿Qué es eso? ¿Lordosis o cifosis? Lordosis. Entonces es lordosis, cifosis, lordosis.
lordosis, cifosis. ¿Sí? La cifosis no se la hacía adentro. ¿Está en lo correcto su compañero? Ha dicho que la cervical es lordosis. La torácica viene con cifosis. La lumbar, lordosis. ¿Sí? Cervical, lordosis, torácica, cifosis, lumbar, lordosis, y lo que es sacra, coccygia, cifosis. Entonces, ¿qué vértebras quieren ver a este nivel? Si te dice vista lordótica, ¿qué parte? Cervical no van a ver, pues sí, fíjense aquí. Está recto. Ahí no se ve. ¿Dónde estaría la columna cervical? Aquí. Fíjense, está recto. Podría haber, ¿qué tipo de radiografía es? ¿Antero-posterior, posterior-anterior o es lateral? ¿Antero? ¿Por qué dices que es antero? ¿Ven la tráquea dónde? ¿Ven de la tráquea? ¿Qué es esto? Clavícula. Yo no sé por qué le han puesto lordótica aquí, pero yo para saber las curvaturas, para ver si la columna vertebral está bien, pediría una radiografía lateral de columna vertebral. Si te vas a dormir, te van a filmar ahí adelante y vas a verte todos tus compañeros. Por si acaso, chicos, como 8 cámaras tienen, si se duermen, justo les ponen en pantallas. Por si acaso. A ver, hay otro estudio que también vamos a poder observar, que son los rayos X de abdomen simple. Rayos X de rodilla o de articulación. ¿Ya tiene clase, perdón? Ya, a ver, un pequeño repaso. ¿Qué color se veía el aire en la radiografía? ¿Qué color se veía el parénquima? Gris, blanco. ¿Qué color se veía la grasa? Gris. Hueso, calcio, metales, y en la radioscopía al revés.